Estamos en el culto del jueves para traerle una hermosa reflexión esta noche para la edificación del pueblo del Señor. Amén. Así que antes de comenzar vamos a dar lectura a una porción de la palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, verso 18 al 26. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que había alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de ella y se levantó, y se difundió la fama de esto en toda aquella tierra. Esta es una lectura hermosa, amado, de la palabra del Señor. Así que en esta noche vamos a orar para dar comienzo, para darle la parte a nuestra hermana Génesis, que va a traer la reflexión en esta noche. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por la bendición que tú nos das de entrar a cada hogar, Señor amado. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en esta noche, Señor amado, que la palabra que nuestra hermana Génesis nos va a traer sea de gran estímulo, Señor amado, y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bendice cada hermano que está conectado, Señor. Aún aquellos que no se han conectado, tócalos para que se conecten en esta noche, Señor. Lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a quien damos gloria y damos honra. Amén. Amén. Dios bendiga a tu hermano Jerry, que también se acaba de conectar ahora. Está trabajando. Amén. Dios te bendiga, Jerry. Amén. Vamos a pasar un cántico por tu hermana Génesis. Amén. Que nos lleva de la mano, que nos hace caminar sobre las aguas confiadamente, porque sabemos que Él está con nosotros. Que cuando decimos caminar por encima de las aguas, que estamos caminando sobre nuestras situaciones, sobre nuestros problemas, sobre la enfermedad y sobre aquello que trata de quitarnos la mirada del Señor. Pero qué bueno que el gran yo soy va delante de nosotros como el poderoso gigante. Aleluya. Qué poderoso cántico de alabanza al gran yo soy, al alfa, al omega, al principio y al fin. Aquellos que se han ido conectando, queremos bendecirlo en el nombre poderoso del Señor y decirle a aquellos que posteriormente van a estar viendo este audio, este video, que somos la Iglesia Cristiana Presencia de Dios, Oasis de Salvación, que estamos al lado de Residencial Barbosa en la carretera 861, que cualquier necesidad que tú tengas nos puedes dejar mensaje a través de los teléfonos 787-923-4023 y 518-7040 y te estaremos orando por la petición que tú tengas. Lo único que te puedo decir es que ese gran yo soy lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con aquellos que le buscan y lo puede hacer contigo, porque en él tenemos esperanza. Y en esta noche queremos pasarle la parte a Génesis, quien Dios la va a utilizar para traernos palabra de bendición a nuestras vidas. Aleluya. Y estamos aquí para, como los corazones hacia arriba, para recibir esa bendición. Así que pasamos esta parte con Génesis, quien tiene la parte de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Espero que me escuchen bien. Si no me escuchan bien, me dejan saber.
¿verdad? Primero que nada, gracias a los pastores, ¿verdad? Por la bendición, ¿verdad? Y la oportunidad de poder compartir, ¿verdad? La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace varias semanas, ¿verdad? El Señor me ha ido llevando más o menos el mismo tema de distintos ángulos, ¿verdad? Y como que pues luchaba y decía, Señor, pero dame el ángulo que necesito, porque de 20 ángulos pues no lo puedo explicar, necesito escoger uno. Y verdad, y llegué, ¿verdad? Llegué a la palabra que el Señor ¿verdad? El Señor quería que le trajera a ustedes en esta noche. En Juan 16:33, Jesús menciona, ¿verdad? Esta frase que la hemos mencionado especialmente en estos tiempos, ¿verdad? De esta pandemia, de los distintos conflictos que hay, ¿verdad? En nuestra sociedad. Y en Juan 16:33 Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Y es curioso, ¿verdad? Como el mismo Salvador del mundo nos deja claro que en nuestra vida vamos a tener dificultades, que en nuestra vida ocurrirán muchos eventos o habrá muchas instancias en donde nosotros sentiremos temor. Y ese es el tema, ¿verdad? Con el cual quiero desarrollar, ¿verdad? En la noche de hoy. El miedo se define como la angustia por un riesgo real o imaginario. Es esa preocupación inminente que uno siente porque suceda algo que es contrario a lo que uno desea. Y el miedo provoca tres reacciones dentro del ser humano. Una de ellas puede ser que el miedo nos cohíba, que por tener miedo no decidamos tomar una acción o no tomemos una decisión porque sentimos ese temor, o sea, que nos cohibimos. La segunda es que el miedo nos impulsa, en muchas ocasiones para bien o para mal, ¿verdad? Porque hay situaciones en donde por esa misma euforia, ¿verdad? Por ese mismo temor, pues uno dice, pues lo hago. Pero hay otras instancias en donde el miedo a veces nos impulsa a hacer cosas que son negativas. Y por último, que creo que es una verdad de las más críticas, es que el miedo nos paraliza. El miedo nos detiene a veces por completo y no vamos ni para el frente ni para atrás y nos quedamos ahí. Y hoy por hoy existen muchas situaciones, ¿verdad? Por las cuales nosotros podemos sentir temor. Y quiero dar, ¿verdad? Varios ejemplos, ¿verdad? Para plantear, ¿verdad? Y quisiera que nadie se sintiese señalado ni nada, sino que simplemente son cosas que están pasando, ¿verdad? A nivel, podría decir hasta mundial. Y existen dos ángulos, por decirlo así, que nosotros sentimos temor. Temor o miedo por lo que sucede a nivel social, o temor y miedo por lo que nos sucede a nosotros a nivel personal. Y a nivel social estamos hablando súper básico ahora mismo con esta pandemia. Temor por si nos vamos a enfermar, temor por la salud colectiva de nuestro país, la economía. Ahora en este año que estamos en año de elecciones, temor por quién liderará nuestro país, si lo liderará bien y si no lo lidera bien. O sea, esta instancia de este temor, ¿por qué va a suceder? Otra instancia es la seguridad, ¿verdad? La seguridad pública de nosotros. Y en otra instancia que es el miedo por lo que enfrento yo a nivel personal. Miedo por si, miren esto, miedo si por lo que está sucediendo a nivel social yo pueda perder mi empleo. O sea, yo tengo miedo de perder mi empleo. Temor por enfrentar a alguien que está haciendo algo mal, o enfrentar a alguien para uno ser firme, ¿verdad? En lo que uno cree. Miedo a fracasar. Miedo a empezar un proyecto nuevo y hasta uno más profundo, ¿verdad? A nivel bien personal. Miedo a ser perdonado, miedo a reconocer nuestros errores y en ocasiones hasta miedo de expresarle a otros, ¿verdad? Sentimientos que si no los expresamos se quedan ahí encerrados dentro de uno, ¿verdad? Y la razón por la cual nosotros sentimos ese temor, volviendo a la definición inicial del miedo o el temor, es que nosotros no podemos controlar esas situaciones. Y, ¿verdad? Ya entrando de lleno en esta reflexión, quiero que recuerden, ¿verdad? Y esto es algo que, pues, ¿verdad? Podemos hablarlo con nuestra pastora, ¿verdad? Que está
preparándose en el área de consejería espiritual, y el hermano William, ¿verdad? En nuestra iglesia, que tiene una preparación de consejería y psicología. El miedo es una parte básica del ser humano, al igual que otras reacciones y otras emociones. El miedo es una reacción física, porque, por ejemplo, cuando uno siente miedo, que se le paran los pelos, o cuando estábamos hablando de paralizarnos, ¿verdad? Y es una respuesta emocional, porque respondemos, ¿verdad?, a ese temor de manera emocional. Así que el miedo es 100% natural, porque naturalmente reaccionamos a eso. Ahora, como cristianos, y esto es bien importante, como cristianos, nuestra respuesta a ese miedo debe ser 100% espiritual, porque con recursos naturales, ¿verdad?, con recursos tangibles, nosotros no podemos bregar con ese miedo, ¿verdad? Y lo digo bregar, ¿verdad?, uno como joven. Así que vuelvo y repito, el miedo es algo 100% natural, y nosotros como cristianos tenemos que tener una respuesta 100% espiritual a ese temor, y especialmente en estas instancias, ¿verdad?, donde estamos recibiendo, como estábamos hablando, tantos bombardeos de tantas áreas que nos provocan temor. Y por eso hoy, ¿verdad?, la reflexión que quisiera traer es 3 estrategias para enfrentar el miedo o el temor, como quisieran llamarlo, en estos tiempos. 3 estrategias para enfrentar el miedo en estos tiempos. Y quisiera dejar claro, ¿verdad?, son 3 estrategias que nos da la palabra del Señor. Eso es, sin dejar a un lado que lo básico que nosotros debemos hacer para enfrentar estas situaciones, el de la palabra del Señor, es orar y es ayunar. Así que lo que les quiero hablar hoy es complementado a la Biblia, a la lectura de la palabra de la Biblia, a la oración y el ayuno. Que esos son, ¿verdad?, nuestras herramientas diarias, ¿verdad?, para vivir nuestra vida como cristianos. Así que vamos a entrar, ¿verdad?, de lleno en esas 3 estrategias para enfrentar el miedo. Y la primera estrategia que se nos da en la palabra es la fe, es tener fe. Si me pueden acompañar, ¿verdad?, a Mateo capítulo 14, versículo 22, donde se narra el evento en donde Jesús camina sobre las aguas. Y esto va bastante atado, ¿verdad?, al cántico que compartimos hace unos minutitos. Y básicamente Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad?, en resumida, que vayan ellos adelante, que él va a ir al monte a orar. Y de hecho, en otra parte, busquen cualquier instancia en donde Jesús no esté haciendo su labor, ¿verdad?, sanando enfermos, dando un mensaje. Jesús siempre está orando. Y yo creo que eso es lo que debemos que aprender del Señor. Así que Jesús, cuando termina de orar, él desciende y ve que estaba solo y que la barca estaba más adentro en el mar. Y dice, desde el versículo 24, voy a leer, ¿verdad?, la porción completa de Mateo 14, desde el versículo 24 hasta el versículo 30, perdóname. Así que dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Pedro, ¿verdad?, siendo Pedro, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, siendo Jesús, le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y el Señor le extiende su mano, lo ayuda y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ¿verdad?, le cuestiona: ¿por qué dudaste?
¿Qué quiero traer con esto? La fe es completamente lo opuesto al temor. La fe, el temor, el miedo, cree en el peor escenario. El miedo va a pensar que en la peor solución que puede pasar, ¿verdad? Y la fe afirma y nos da la certeza de que pase lo que pase, todo va a estar bien. Voy a traer un ejemplo, ¿verdad? Un poquito curioso. El temor es no montarme en mi carro para ir a cierto sitio, porque si me monto en el carro, puedo tener un accidente. Eso es temor. Ahora, fe es montarme en el carro para ir a ese lugar y creer y confiar que yo voy a llegar bien al otro lado. Temor es no montarme en el carro porque puedo chocar, puedo tener un accidente. La fe es montarme en el carro con la certeza de que el Señor me va a llevar con bien al otro lado. Y creer, ¿verdad? Esa fe, como dice en Romanos 8:28, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Para aquellos que aman a ese mismo Dios que se narra página tras página de nuestras Biblias, y ese mismo Dios que te dice, yo soy, no temas. Y es importante que nosotros utilicemos esa fe y cuando, ¿verdad?, en nuestra humanidad a veces nos sintamos como que bajitos, le pidamos al Señor que nos aumente esa fe, que nos asegure, ¿verdad?, que podamos ver a través de la palabra que Él está con nosotros y que todo va a estar bien, independientemente pase lo que pase. Isaías 41, en 2 versos, ¿verdad? El verso 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el verso 13 de Isaías 41 dice, porque yo soy, nuevamente lo está diciendo, el Señor tu Dios, que te sostiene, que sostiene tu mano derecha, yo soy, lo vuelvo a decir otra vez, no temas, yo te ayudaré. Así que la primera estrategia para cuando nosotros enfrentamos el temor, ¿verdad?, y le hagamos frente al temor, es tener fe. Esa es la primera y esa es la más básica. Ahora, segunda, ¿verdad?, son 3, cortitos. La segunda es enfocarnos en lo que realmente es importante. Y, ¿verdad?, Juan, hace unas semanas atrás nos trajo un verso espectacular de Filipenses 4, y él se enfocó en el afán, que es algo que, ¿verdad?, que nos trabaja a nosotros a diario. Pero hoy, ¿verdad?, vamos a llevarlo por la línea del temor, y es un poquito más abajo de donde compartió Juan, que sería Filipenses 4, versículos 6 al 9. Y dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que, en medio de las situaciones de temor, tenemos que enfocarnos en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, enfocarnos en esas cosas. Y si vamos un poquito más allá, ¿verdad?, yo analizando acá, cuando vemos todas las cosas que menciona Pablo, ¿verdad?, aquí en Filipenses, dice, todo lo que es verdadero. Pues Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que es honesto, ¿quién más honesto que nuestro Señor? Todo lo que es justo, no hablamos del Dios de justicia. Todo lo que es puro, todo lo que es amable, son descripciones de nuestro Señor. Así que el llamado es a enfocarnos en el Señor, que por sobre todas las cosas que, ¿verdad?, no se menciona en este verso, es que Dios es amor. Y si en medio del temor nosotros nos enfocamos en Él, sucede lo que dice en Primera de Juan 4, 15 al 18. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio,
pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y aquí la pieza clave. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que en las dificultades, en todas estas situaciones que nos están ocurriendo y vamos a ser realistas, vamos a llamarlas por nombre, las situaciones de salud de nuestro país, en las situaciones de educación muy serias que están ocurriendo en nuestro país, en la economía, en todas estas situaciones que nos provocan temor, nosotros no podemos darle break al temor. Tenemos que, número 1, agarrarnos de la fe, tener fe. Y número 2, enfocarnos en las cosas que verdaderamente son importantes, que en este caso es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si nos desviamos, si desviamos la mirada, no vamos a caminar en las aguas con Él, nos vamos a caer. ¿Sabes? Y cuando nos enfocamos en Jesús y en las cosas que tienen que ver con su reino, no hay break para el temor. Además de que bastante ocupado uno está con las cosas del Señor a veces. Otra manera de nosotros enfocarnos en el Señor, mire, los versículos bíblicos que son promesas del Señor. ¿A usted no les pasa a veces que usted está pasando por una situación y usted se acuerda de un versículo bíblico? A mí me pasa, ¿verdad? Que a veces me da dificultad con dormir, me pongo a pensar mucho en las cosas y no encuentro el sueño. Y me acuerdo, Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Y es que si uno no estudia la palabra, que es lo que ¿verdad? Mencioné al principio, de que parte de todo esto que les estoy hablando es estudiar la palabra del Señor, es atesorarla. No nos vamos a acordar. Y en el día que sintamos temor, no vamos a acordarnos de la palabra. Así que vamos a enfocarnos en su palabra, en las cosas que competen a Él, para que cuando necesitemos, ¿verdad? Ese refugio, ese aliento para enfrentar el temor, ahí nos vamos a acordar. El Señor nos la va a acordar. Y importante, al final de Filipenses, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en Él, la paz de Dios estará con nosotros. O sea, el Dios de paz estará con nosotros. Así que en medio del temor vamos a sentir paz. O sea, en medio de las dificultades, y me da gracia porque me acuerdo de muchos exámenes que yo cogí en la universidad, donde todo el mundo estaba en estrés, habiendo estudiado, y yo estaba chilling. Y no sé, y el examen estaba difícil, le pueden preguntar a él, a veces exámenes estaban difíciles, aún cuando, ¿verdad? Estudiaba en otra concentración, y el examen estaba difícil, y yo no sé por qué, sobrevenía sobre mí una paz tan, ¿verdad? Que yo no sabía ni explicar, y era por eso, porque en medio del temor, pues yo decía, Señor, tú eres el que me va a ayudar, yo estudié, así que, y él era el que me daba, ¿verdad? Esa paz. Como último punto, y yo creo que es bien importante, tenemos que pedirles a otros que intercedan por nosotros, porque a veces nosotros, pues, por distintas razones, ¿verdad? No queremos exteriorizar o no queremos verbalizar quizás conflictos, ¿verdad? Y ese temor que estamos sintiendo a nivel interno, ¿verdad? A nivel personal. Pero la palabra habla, ¿verdad? De lo importante que es que oremos los unos por los otros. Aquellos que no han leído, ¿verdad? La historia de Esther, o que hace tiempo no la leen, pues yo les recomiendo, ¿verdad? Que la lean, y podemos hacer hasta un estudio bíblico, ¿verdad? Sobre eso. Pero es un libro de la Biblia muy fascinante. Y Esther, ante un decreto que había para literalmente eliminar a todos los judíos de la región, ella era la única que tenía la labor, ¿verdad? Era ella la escogida para poder hablar con el rey y eliminar ese decreto. Se imaginen que a ustedes le dicen que si no es por usted, pues si usted no hace algo, pues algo muy malo va a pasar. Imagínense el miedo, el temor y la presión que debió sentir, ¿verdad? Esther. Si leemos en Esther, capítulo 4, verso 16, luego de que le cuentan a Esther todo lo que va a suceder y lo que ella debe hacer, ¿verdad? Para que esto no suceda a su pueblo, ¿verdad? Esther, capítulo 4, verso 16, ella le responde a Mardoqueo y le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, en la región, y ayunad por mí.
y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Y entonces Mardoqueo pues fue y le dijo al pueblo, ¿verdad?, que hicieran eso. Que lo que quiero traer con esto es que hay ocasiones en donde nuestro temor, en el temor tenemos que unirnos y orar por esa situación. Tenemos que exteriorizar y tenemos que verbalizar lo que está sucediendo, porque la comunidad de fe está ahí para eso. O sea, nuestra comunidad de fe está para apoyarnos, está para, sí, cumplir una responsabilidad que el Señor nos ha dado, pero por algo estamos ahí todos. Así que hagamos, ¿verdad?, como dice Esther, y vayamos, ¿verdad?, donde esas personas, donde ella le pidió al pueblo, oren y ayunen por mí, sin ningún tipo de temor, o sea, sin ningún tipo de incertidumbre de, ay, ¿qué van a pensar de mí? Y miren, muchas veces sucede, ¿verdad?, que uno no tiene ni siquiera que saber la situación de un hermano para saber, es más, ni para saber, es para orar por esa persona. Usted haga como a veces hacemos, y haga una lista y ore por fulano de tal. Señor, yo no conozco la situación por la que está pasando esta persona, pero mínimo la situación social que está ocurriendo, esa persona la está pasando. Mínimo, no conozco lo que está pasando en su interior, pero sé que estamos pasando por unas presiones sociales y esa persona probablemente 100% necesita la oración. En Santiago 15, versículo 13 al 16, se nos enfatiza esto. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que quisiera, ¿verdad?, traer con esta reflexión, y sé que puede ser, ¿verdad?, bastante directa al punto, es que, como mencioné al principio, no hay break. O sea, en esta vida vamos a enfrentar muchas cosas, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Y muchas de estas situaciones nos van a provocar temor. Y es importante que nosotros aprendamos a hacerle frente a ese temor. Mire, aunque le tiemblen las rodillas, pero usted está firme en quien usted ha creído. Usted tiene un cuerpo de fe, ¿verdad?, que está orando ahí por usted. Y está enfocado en las cosas que son verdaderamente importantes, que es enfocados en el Señor. Así que quisiera terminar, ¿verdad?, con este versículo que dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, y mío eres tú. Y iglesia, importante este versículo que voy a leer ahora. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Así que, sí, vamos a pasar por agua, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por fuego, pero nuestro Señor está de nuestro lado. Lo único que falta es que nosotros hagamos de nuestra parte y utilicemos, ¿verdad?, estas estrategias para poder hacerle frente al temor en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Así que esa es la palabra, ¿verdad?, que el Señor me ha dado para ustedes, ¿verdad? Y me la aplico primero yo a mí, y espero que haya sido de bendición a sus vidas. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados. Hermosa palabra que nos ha traído nuestra hermana Génesis en esta noche, gloria a Dios. Las 3 formas, las 3 estrategias para vencer el temor. Fe, enfocarse, confianza y pedir oración. Con esas tres estrategias vamos a tener una victoria segura.
vamos a echar fuera el temor, amados. Amor, tenemos que amar, porque el verdadero amor, dice la palabra que echa fuera el temor. Así que con esas tres estrategias podemos enfrentar cualquier situación que sea. Hoy día se hablan de muchas situaciones que están por suceder, muchas cosas que a veces nos hacen tambalear, pero si tenemos nuestra fe sólida en el Señor, amén. Si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Amén. Y esa es nuestra fe. Mientras estemos aquí, vivimos para Él, para hacer su voluntad, para vivir para Él. Cuando el día que nos toque partir de aquí, pues nos vamos con Él. Nos vamos a gozar entonces con Él. Amén. Así que esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fortaleza, amado. Qué hermosa palabra en esta noche nos ha traído nuestra hermana Génesis. Bien acertada, amado. Bien necesitada en estos tiempos de tantas incertidumbres en la cual vivimos. Temores a la naturaleza, tormentas, terremotos, temores a las situaciones de salud, pandemias, enfermedades, temores a cuántas cosas que se anuncian, pero confiemos en el Señor, que Él dijo que va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, y después que partamos va a estar con nosotros siempre estará con nosotros, nunca nos va a dejar y nos va a desamparar. Así que agradecemos a nuestra hermana Génesis la palabra tan hermosa que en esta noche nos ha traído para seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. El próximo domingo nos vemos en el templo a las 10 de la mañana. Tenemos Santa Cena. Vamos a estar trayendo una palabra refrescante para la iglesia, amados. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por esta bendición en esta noche. Señor, gracias te damos por la bendición que tú nos has dado, Señor amado, de poder escuchar esta reflexión tan hermosa, Señor, tan refrescante, Señor, que hacía falta en nuestras vidas. Una reflexión de esperanza, de fortaleza para nuestras vidas, Señor, de que tenemos que echar fuera cualquier temor que se nos avecine en nuestras vidas, amados, porque el temor nos paraliza. El temor nos paraliza, pero si tenemos la fe en ti, amados, el temor no va a poder triunfar sobre nosotros, porque te hemos creído a ti, el Dios de nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, por todos los hermanos que se han conectado en esta noche. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos has dado. Y te pedimos ahora, Señor, que vamos a terminar esta parte, Señor, que tú estés con nosotros en nuestros hogares y que nos bendiga con la bendición del Padre, con la gracia del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dios les bendiga, amados, y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana en el culto dominical de la Iglesia Cristiana Presencia de Dios. Amén. Dios bendiga.